Ya, espérense. Bien, vamos a comenzar. Es que voy a tratar de poner mi... Me permití compartir pantalla. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, perfecto. Era para estar más cómodo, así no tengo que hablar tan fuerte. Ya, bienvenidos a todos, bendiciones. Tenemos ya todos instalados. 10 alumnos más o menos. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar orando al Señor y dándole gracias por todo lo que Él está haciendo en este tiempo con nosotros como comunidad, muy bendecidos en el Señor. Hoy día nuevamente escuchaba, o sea, miraba por el YouTube las clases o sea, los temas que dieron los jóvenes, los contracorrientes, y es muy, muy bonito ver. Escuché la segunda de Carlos, segundita de Carlos se llama ahora. Muy buen tema. Tenemos un buen maestro ahí, un futuro muy buen maestro, así que le da gracias al Señor porque hay futuro y eso es muy bueno, eso es muy positivo. Vamos a darle gracias al Señor entonces y vamos a comenzar este tiempo de clase. Amén. Padre, amén. Gracias te damos en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche. Un tiempo especial para nosotros como iglesia, un tiempo especial amén. Para tu pueblo, Señor, en donde podemos reunirnos y estar en comunión, conversando, compartiendo de tu palabra, Señor, a través de este medio. Gracias te damos, mi Dios, porque a pesar de todo, tu iglesia sigue reuniéndose, Señor, sigue funcionando. Y eso lo agradecemos y damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Gracias, Padre. Ahora abrimos nuestro entendimiento, queremos entender, queremos captar, queremos aprender más de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar la clase. Voy a poner aquí perdón. Apreté. Déjenme abrir el... Me voy a demorar un poquitito, lamentablemente. Ahí está. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver el tema. Estoy abriendo el... ¿Qué dice, hermana Gloria? Ya, pastor, ahora le voy a conectar a Diana. Pero que la podamos ver, pues. Karencita, pero que la podamos ver. Sí, pues la dejan ahí escondida la hermana Gloria después. Ya, ahora sí. Bien, vamos a comenzar la clase. Vamos a compartir. Ay, que me cuesta esto. Ahí está. Compartir pantalla. ¿Ya se ve? Bienvenidos entonces a esta nueva clase. Hoy día vamos a estudiar, bueno, algo que me ha tenido bien entretenido en la semana mientras preparo este tema. Estoy preparando varias cosas a la vez, pero hay cosas que a veces a uno lo detienen un poquito para investigar un poquito más allá de lo que el libro base simplemente dice. Entonces,
en ese aspecto yo he tratado de siempre buscar o de estar más, ir profundizando lo más posible en todo esto, amén. Y doy gracias al Señor por esta clase, por la que vamos a ver hoy día. Vamos a ir en las clases anteriores, nos extendíamos un poco más del tiempo, pero ahora estoy tratando de simplificar porque voy a ir viendo un don a la vez, para que no se me junte tanto y tanto tiempo después y no quiero estar corriendo. Así que hoy día vamos a ver un solo don, pero que es muy importante dentro de la iglesia y yo creo que es un don que es probado en tiempos como el que estamos viviendo hoy día, en este periodo de tiempo. Así que gracias damos al Señor por esto. Entonces, bueno, les decía, porque estoy preparando bastantes cosas. Mañana tengo que dar la clase del Instituto Bíblico el sábado en la mañana. Bueno, el sábado en la mañana solo abro la clase de la Escuela de Misiones porque hay otro profesor que continúa después. El sábado en la tarde, bueno, vamos a estar ministrando la palabra en la comunidad Ágape. El domingo en la mañana voy a predicar para la Iglesia de Cristo Latinoamericana y el domingo en la tarde voy a predicar para una iglesia en Antofagasta. Así que estoy bastante ocupado y preparando mucho material y que ha sido de gran bendición para uno al final porque uno empieza a meterse, a investigar, a estar y el Señor a uno lo va llenando más también. He tenido ratitos aquí en esta oficinita, en este cuartito que tengo, de momentos muy hermosos en la presencia del Señor también, mientras uno prepara el material, porque el Señor a uno lo ministra, y he sido también muy ministrado por la administración de la adoración y la alabanza de nuestro hermano Johann Sebastian Bach, mientras preparo esto. Así que con mayor razón, más bendecido todavía. Así que hoy día vamos a ver un tema que me gustó mucho, me gustó prepararlo y se los quiero compartir. Vamos a ir a la lección 6, pero vamos a ver solamente el primer tema de los dones. Lección 6, otros dones ministeriales en la parte 2, porque hasta la semana pasada estuvimos en la parte 1, y vamos a ver el don de dadivosidad o de dar. El don de dar, ¿ya? La próxima semana vamos a ver el de administración, pero en esta oportunidad me quiero quedar con el don que tiene que ver con el dar para Dios, amén. El don de dadivosidad, así aparece en el libro, es el don y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8, y si alguien lo tiene para introducir esta lectura o este tiempo de la clase, lo pueda leer. Romanos capítulo 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ya. Quiero quedarme solamente en la frase que dice el que reparte con liberalidad. Romanos 12, 8, solo esa parte. El que reparte con liberalidad, ¿ya? La palabra aquí específicamente, la palabra reparte, en el griego es similar al dar o ser dadivoso, ¿ya? No tiene que ver con un simple repartir, sino que el que da, hágalo con liberalidad, dice, ¿ya? Este concepto de repartir con liberalidad, el que da, hágalo con liberalidad, se refiere a que debemos tener el concepto de libertad cuando uno da, no pensando en el mañana. Alguien a veces puede pensar en dar algo para Dios, pero dice, yo voy a dar, pero tengo que pensar en que a fin de mes hay que pagar esto, en que tengo que pagar esto otro, entonces limito por esa razón el dar,
¿ya? En Filipenses hay un texto muy hermoso que siempre lo decimos y lo utilizamos a veces cuando se va a ministrar la ofrenda, ¿no? Que tiene que ver con la forma de dar al Señor y es una respuesta del apóstol Pablo que le dice a la iglesia, ¿no? Que cuando damos somos bendecidos por el Señor. Luego lo vamos a estar viendo un poco más a fondo ese texto, pero la palabra reparte aquí tiene que ver con el que da con liberalidad, ¿ya? El dar, hermanos amados, para definir la palabra dar en la Biblia, esa palabra no necesita definición, amén. Todos comprendemos el significado de dar. Sin embargo, es necesario definir el don, definirla pero como don, no simplemente como palabra, sino que como don. Y este es el don de Dios, ¿no es cierto?, que capacita a un creyente para dar libre y generosamente de lo que tiene para suplir las necesidades de los demás. Y por supuesto, de la obra de Dios. Amén. El don de dadivosidad o de repartir se relaciona con nuestro dinero, pero también con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas, con nuestro talento y con muchas otras cosas más. Amén. No solo lo llevamos al marco del dar una cantidad de dinero determinada, sino que nos lleva a un marco mucho más amplio cuando hablamos de esto, ¿no? No solo se refiere al dinero, sino que a un marco o a un ámbito mucho más amplio. La explicación, ¿no es cierto?, o ilustración del don, humanamente, hermanos, somos muy limitados nosotros. Somos parte de la raza humana, entonces tenemos muchas limitaciones nosotros como humanos. Pero la parte divina que Dios ha puesto en nosotros no tiene límites. Amén. Cuán hermosa es la unión de lo poco del hombre con lo ilimitado de Dios. Porque la verdad es que cuando nosotros damos de lo que tenemos y generalmente eso es poco. Esta unión, hermanos, ocurre en el desarrollo, solo en el desarrollo del don de dar. Cuando uno da con esta liberalidad que Dios nos permite. Amén. El apóstol les dice que el Señor nos va a bendecir, que cuando nos desprendemos, Dios nos bendice con bendiciones celestiales, ¿ya? Que cuando uno ofrenda o cuando uno da algo, las bendiciones que va a recibir son celestiales, es decir, uno da algo material, pero lo que va inserto dentro de eso, de la dádiva que uno hace, va inserto algo que es mucho mayor que lo que uno da en realidad. Entonces, lo único que hace posible ese despertar de esa abundancia es hacerlo a través del don, ¿ya? Nos ayudará mucho a la comprensión del don de dadivosidad, el estudio cuidadoso de la discusión de Pablo sobre el tema. Bueno, lo estamos viendo, pero después lo vamos a ver en 2 Corintios, en los capítulos 8 y 9. Algunas ideas, ¿no es cierto?, que se encuentran en estos versículos, ¿ya? Y para ir comprendiéndolo un poco mejor. Primero, el don de dadivosidad puede desarrollarse al seguir el ejemplo de otros. Amén. Si alguien puede buscar en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 5. Amén. Amén. Ya. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué lindo. Aquí se está refiriendo a la ofrenda de los macedonios.
el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios de qué manera daban estos hermanos de Macedonia. Y dice, más allá, se dieron a sí mismos, ¿ya? Ellos se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, nos bendijeron tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, nos dieron un ejemplo tremendo dándose primero ellos mismos y luego al Señor. Que es tremendo esto, hermanos, porque uno lo puede ver, cómo el Señor se entrega a través de una persona. Cuando alguien da, viendo esto, sirve de ejemplo para que nosotros después podamos entender cómo es el Señor a través de esto. Yo en lo personal, y Olguita se puede acordar de eso, nosotros aprendimos mucho acerca de dar recibiendo primero. En más de una oportunidad yo estaba recién comenzando el ministerio. Esto fue allá en la década del 80, estábamos recién casados con mi esposa y nos fuimos a trabajar a la Asamblea de Dios de Playa Ancha, donde había un pastor, un tremendo siervo de Dios, del cual yo aprendí mucho. El Señor me llevó, me dio la bendición de, mientras yo estudiaba en el Instituto Bíblico, vivir en Playa Ancha y trabajar en la iglesia de Asamblea de Dios de Playa Ancha, en esa época dirigida por el pastor Milla, Víctor Milla. Y bueno, Víctor Milla, los que lo conocen, Norberto lo conoce, no sé si Marcela se acuerda de él, pastor Víctor Milla de allá de Playa Ancha. Ese pastor, bueno, era un gentleman, ¿no? Se vestía muy bien siempre. Y yo una vez estábamos en el culto y lo veo llegar con un traje, pero espectacular. Y yo lo felicité, yo le dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo tú te vistes, le dije yo así, pero diciéndole muy, muy sinceramente. Y él me dice, ¿te gusta esta chaqueta? Me dice, sí. Está preciosa, le digo yo. Y se la saca en ese mismo momento y me la pone. Me dice, póntela, pruébatela, pruébatela. Y me quedaba perfecta, hermano. Y me dice, es tuya. Y yo le dije, no, si yo no te decía esto por eso. No, es tuya. Yo te bendigo. Y cosas como esa a mí me fueron enseñando, bueno, de manera muy práctica, ¿no? Cómo el ejemplo que vi en otros me sirvió a mí después para ejercer en esa misma dimensión también, seguir el mismo ejemplo, ¿no? El segundo, si alguien puede ir buscando, mientras en el 2 Corintios 8:7, para ir avanzando. Ahí está, 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Qué lindo, ¿no? El don de dadivosidad es importante para la vida del creyente. O sea, al final esto es como un boomerang, ¿no? Uno bendice a otro, pero el más bendecido generalmente termina siendo la persona que da. Y eso es lo que está diciendo. Cuando uno ejerce el don de dar, es importante para la vida personal de mí, del que da, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, es decir, es importante para la vida y para la vida integral del creyente, ¿no es cierto?, el abundar en esta gracia, porque es una muestra de lo que abundo en la fe, en la palabra, en ciencia, en solicitud, en amor, para con otros, y para con, especialmente en este caso, el apóstol Pablo está dando las gracias por cómo lo habían atendido los hermanos, ¿no? Y eso es muy hermoso, que podamos abundar en esto de ser solícitos, de entregar lo que tenemos, de ser abiertos en todos estos aspectos. Amén.
Luego, hermanos, el tercero se encuentra en el siguiente versículo, en el 8:8 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Qué lindo, hermanos. Mire, fíjese que este don no está gobernado por reglas. Mm, No está gobernado por una regla que diga, hoy día bueno, lamentablemente se ha levantado una doctrina, una teología extraña en algunas iglesias que se llama la teología de la prosperidad. Y tiene como centro casi un intercambio. Si tú das tanto, Dios te va a dar esto otro. Y si tú das esto específico, vas a ser bendecido con esto otro, etc. No, el don de dadivosidad no está gobernado por ningún tipo de reglas. Amén. Por eso el apóstol Pablo les aclara a los corintios y les dice, mire, yo no les hablo como quien manda. Esto está gobernado solamente por la generosidad de ustedes. Pero por supuesto que hay que ministrarlo. Es un don que hay que ministrar. Por eso nosotros en la iglesia, por ejemplo, cuando estamos en la comunión o cuando ministramos a través del WhatsApp, ministramos en términos de que esto es no es una regla, pero es una bendición para cada uno de nosotros. Esto se ministra porque no es una regla, es una solicitud de parte de Dios. No hablo como quien manda, ¿ya? Esto no es una regla, es una bendición para nosotros. El otro texto es el siguiente, el 9, versículo 9. Si alguien Camila puede... Ah, sí. Sí, Camila la Catalina también. ¿Quién lo tiene? No. ¿Ahí alguien había abierto el micrófono? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremendo, hermanos. El don de dadivosidad fue ilustrado perfectamente por el Señor Jesucristo mismo. Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire qué tremendo, hermano. O sea, lo que Cristo dio fue tremendo, hermanos. La señal de la entrega de Cristo está desde su nacimiento terrenal, hermanos. Jesús no vino a nacer en la mejor clínica de Israel. Jesús no vino a ser asistido por la comadrona más espectacular de aquel entonces. Jesús vino a nacer a un pesebre. Amén. Allí fue la muestra de parte del Señor. Y el Señor activa esta gracia, ¿no es cierto? Desde allí, desde su pobreza. El Señor se hizo pobre para dar. O sea, el ejemplo que está dando Cristo es, tienes que dar hasta hacerte pobre. O sea, en el fondo, ¿no? Eso es lo que hace Cristo Jesús en nosotros. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, qué hermoso que por amor a nosotros, Él se hizo pobre siendo rico, y para que nosotros, en su pobreza, fuésemos enriquecidos. Qué hermoso el concepto que nos muestra aquí la palabra del Señor. Amén. Otro concepto se encuentra ahora vamos al capítulo 9, versículo 7 de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Amén. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Qué lindo, ¿no? Se imparte a quienes dan voluntariamente. Hermano, cuando tú pasas a dar la ofrenda, no vas a un funeral, ¿no? Dice, porque Dios ama al dador alegre.
Amén. Dios ama al dador alegre. Por ahí he visto que hay algunas nuevas versiones que algunos hermanos han sacado y dice Dios bendice al dador alegre. Bueno, yo creo que lo bendice igual, pero lo que dice la Biblia es que lo ama. Amén. Dios ama al dador alegre. Y Dios se goza con aquel que puede dar. Cuando nosotros damos, hermanos, cuando tú y yo damos algo, de acuerdo a este texto, hermanos, cuando tú y yo damos algo, es cuando nos podemos parecer en algo a Dios, porque Dios da, Dios, su naturaleza es dar, la naturaleza de Dios está diseñada para dar. Entonces, cuando nosotros participamos en esta gracia, en este don, en esta bendición, de alguna manera, ¿no es cierto?, muy simbólica por lo demás, nos hacemos muy parecidos a Dios, si pudiéramos usar ese término. Amén. Entonces, el don de dadivosidad se imparte a quienes dan voluntariamente. Es allí donde está la gracia de ese don. Como lo leíamos recién, no es una obligación, no es un mandato, pero es una bendición el poder dar y dar de manera alegre, ¿no? Dar con un ánimo pronto, qué sé yo, dar con mucho amor, con mucho deseo. El punto 6, 2 de Corintios 9, 8. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Se nos asegura que nuestras necesidades serán suplidas. Amén. También lo dice en otra parte el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta. Amén. De acuerdo a las riquezas que Dios tiene en gloria. El Señor suple nuestras necesidades. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. No dice que tengas demasiado, que tengas más de la cuenta. No, que tengas lo suficiente. Le basta eso a Dios para que nosotros podamos dar. Dios bendice y va a suplir siempre nuestras necesidades. Yo pienso que todos los que están comprometidos con la ofrenda de misiones, por ejemplo, que es una ofrenda que nosotros damos en la cual no necesariamente estamos viendo o estamos palpando el resultado de eso, ¿no es cierto? Pero lo vemos a la distancia, ¿no es cierto? Estamos bendiciendo a otras personas de las cuales a lo mejor nunca vamos a recibir nada de ellos, pero estamos abundando en gracia, teniendo lo suficiente, hermanos, pero abundamos para otros y esto es, hay una respuesta de Dios ante eso. Dios va a suplir nuestras necesidades. No nos va a faltar, hermanos amados, cuando nosotros sabemos dar para Dios. Amén. Otro punto, el 7, ¿no es cierto? Vamos ahí a 2 de Corintios 9, 8. Seguimos en el mismo, que lo acaba de leer la hermana, ¿no es cierto? Y el concepto es abundar para toda buena obra. El don de dadivosidad es una indicación del interés del Señor en toda buena causa, ¿ya? Es una indicación del interés del Señor en toda buena causa. O sea, damos para una buena obra, ¿ya? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que demos para toda buena obra. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El objetivo de nuestro, hermanos, como creyentes, debe ser siempre estar atentos a dar cuando el Espíritu Santo nos mueva a dar. Esto, cuando trabajamos en el don, y seguramente algunos de ustedes ya lo han vivido así o lo van a vivir,
es que de repente uno empieza a sentir la necesidad de darle algo a alguien o de dar algo para algo, ¿no? Y es hermoso cuando uno comprueba que después de haber dado, uno ve el resultado de eso. Quiero explicarme un poco mejor. En alguna oportunidad a nosotros nos ha pasado de dar una ofrenda o algo a alguien y que era esa ofrenda finalmente fue el resultado de una oración que esa persona hizo pidiendo eso de parte de Dios. Y Dios nos usó, sin saber esa petición del hermano, Dios nos usó para llevar a esa ofrenda. Y cuando llegamos con esa ofrenda, claro, la persona hasta se quebrantó porque dijo, bueno, Dios ha suplido, Dios movió el corazón de nosotros, en este caso, para darle a alguien. Bueno, eso mismo, hermanos, es una bendición para alguien hacerlo. Puede que en algunos casos alguien llegue a pensar inclusive, pero esta persona no necesita esto. Aún así, si el Espíritu Santo lo está moviendo, hermanos, debemos hacerlo. Es una bendición hacerlo. Amén. Y como punto 8, amén, vamos a Filipenses. Ahora vamos a ir al libro de Filipenses en el capítulo 4. Filipenses 4:17. ¿Por qué, hermanos? Porque el don de dadivosidad hace posible una gran recompensa de parte de Dios. Amén. Este lo encontramos allí, esta respuesta al dar, ¿no? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. Amén. Y esto lo está diciendo Pablo después de recibir la ofrenda de los filipenses. Los hermanos de Filipo le enviaron una ofrenda al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo da muchas gracias por esta ofrenda, y él les dice que en realidad recibe esa dádiva, pero lo que él entiende al final de que esa ofrenda que recibe él va a abundar en fruto en la cuenta de los hermanos, de parte de Dios. Alguien por ahí dijo que el que le da a alguien, a Dios le presta, ¿no? Y Dios no es deudor de nadie, en realidad. Dios siempre nos va a bendecir. Y la mejor recompensa que podemos tener, la mejor cuenta que podemos tener es la celestial. Nosotros vamos a estar una eternidad, vamos a gozar el cielo, y nosotros ya tenemos esa promesa de parte de Dios en nuestra cuenta. Bendito sea el Señor, amén. Damos gloria a Dios. Entonces, lo poco que damos, ahí se los voy a poner, lo poco que damos puesto en las manos del Señor puede definitivamente producir un milagro. Amén. Si alguien puede buscar en Juan capítulo 6, versículos 9 y 10. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos, ¿no es cierto?, el milagro de la alimentación de los 5,000, que eran más de 5,000 porque eran 5,000 hombres, ¿ya? Y no estaban contadas las mujeres, los niños, no sé. Y el Señor hace un milagro con lo poco que damos, puesto en las manos del Señor, es capaz de producir un milagro. Y aquí quiero hablar de algunos principios, 2 principios específicos que desatan milagros, amén, que producen milagros de parte de Dios. Primer pensamiento que quiero desarrollar en este aspecto, hermanos. Para dar a Dios, o primer mito que quiero
porque a veces se generan algunos mitos. Primero, para dar a Dios no tienes que ser rico, ¿ya? Muchas personas, y bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Años atrás habían algunos hermanos que jugaban al loto o hacían algunas cosas y decían, no, es que el día que yo me lo gane, no, ahí, cuando yo tenga plata voy a bendecir al Señor. Cuando yo gane tanto voy a poder hacer esto. Hermano, el primer principio que desata bendición en nosotros, el primer principio que abre el cielo para nosotros, no demanda que nosotros tengamos que ser ricos. El niño que aparece aquí, he aquí, hay un muchacho, hay un muchachito, ¿no es cierto? Un muchacho. Este muchacho claramente era un muchacho pobre. ¿Y por qué les digo yo que era un muchacho pobre? Porque en aquella época, en tiempos de Israel, en tiempos de Cristo, había mucha pobreza, hay que decirlo, ¿no? Y una de las señales de los pobres era que los pobres comían pan de cebada. Ellos no comían pan de trigo, de harina de trigo. Ellos comían el pan de harina de cebada, que era el pan del pobre, era un pan que no tenía las cualidades del otro, y era el pan que usaban los pobres. Por lo tanto, primer concepto, el muchacho era pobre, ¿ya? Porque lo que él tenía eran unos 5 panes, pero de cebada. ¿Ya? El chico, otro pensamiento que podría haber tenido el muchacho, ¿no? Bueno, aquí yo no tengo por qué ser el que tiene que dar, porque aquí está lleno de gente adulta, y hay gente que a lo mejor trabaja, hay gente que tiene más que yo, ¿por qué yo voy a tener que ser el que dé? ¿Ya? Es un planteamiento bastante humanista, ¿no es cierto? Porque muchas veces se espera que el que tiene que dé, pues. Para eso está, en realidad, hermanos, la gracia está en que aún de nuestra pobreza nosotros seamos capaces de dar al Señor. Amén. Aún de nuestra pobreza. Este chico no era el más rico de todos, no era el que más tenía, era el más pobre tal vez de todos los que estaban allí, pero yo no sé cómo habrá sido la conversación, porque hay una conversación entre Cristo y los discípulos, y la primera palabra que Jesús le da a los discípulos es: denles ustedes de comer. Los discípulos vienen y le traen un problema al Señor. Bueno, generalmente lo que le traemos al Señor son más problemas que nada, ¿no? Y le traen un problema al Señor, le dicen: oye, la multitud a la cual estás predicando, hemos estado todo el día, que ya tiene hambre y es hora de comer. Entonces, ¿por qué no haces un break y los dejas que vayan a las aldeas cercanas a comer, a comprar algo? Porque la gente tiene hambre. Y el Señor Jesús, bueno, el Señor lo sabe todo, ¿no? Prueba a sus discípulos y le dice: bueno, denles ustedes de comer. Y los discípulos le dicen, y en el fondo, si los discípulos hubieran sido chilenos, le hubieran dicho: ¿y con qué ropa les vamos a dar? Si apenas tenemos para nosotros aquí, ¿cómo se te ocurre que vamos a alimentar una multitud? Y yo siempre he pensado esto, hermanos. Seguramente los discípulos tenían, pero no tuvieron la fe que tuvo ese muchacho. El muchacho seguramente escuchó la conversación, seguro, la tiene que haber escuchado, porque él no trae un problema al Señor. El muchacho no le trae un problema al Señor, él le trae una solución que tiene la medida de él, tiene la medida de su pobreza, tiene la medida de lo que él tiene, no es más, pero es una solución. El chico le dice: mira, aquí hay 5 panes y 2 peces. Primer principio, no tienes que ser rico, amén. No tienes que tener plata de sobra para darle al Señor. Segundo concepto es: tienes que darlo todo, ¿ya? Aquí quiero hacer otros pensamientos humanistas.
el chico podría haber dicho, mira, Señor, yo tengo aquí 5 panes y 2 peces. Te voy a dar 3 panes, yo me voy a quedar con 2 porque es justo, ¿o no? Es justo, pues si yo también quiero comer. Y de los 2 peces te voy a dar 1 porque está bien, pues si yo con 1 me quedo bien, entonces ve tú lo que haces con 3 panes y 1 pez. No, él no hizo eso. El texto dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. El razonamiento que hacen los discípulos es, pero todavía es insuficiente. ¿Ya? El muchacho entiende que el milagro depende de la forma en que uno da. Amén. Venía a mi mente cuando el Señor mira la primera ofrenda que existe en la historia de la humanidad, o la primera ofrenda que aparece registrada en la Escritura, es una ofrenda que trae Caín y Abel. Y Caín, ¿no es cierto?, trajo una ofrenda del fruto del campo, y Abel trajo una ofrenda del fruto, o sea, de los animales que él criaba, ¿no es cierto? Y ambos traen una ofrenda. Y la Escritura dice exactamente ahí en Génesis que el Señor vio a Abel y su ofrenda. Y dice primero, vio a Caín y su ofrenda. No dice, vio la ofrenda de Caín y vio la ofrenda de Abel. Dice, vio primero a Caín. En el fondo, Dios ve el corazón primero y luego mira la ofrenda. La ofrenda no tiene tanto sentido para Dios porque nosotros nunca vamos a abundar en dar más que Él. Lo que a Dios le interesa, hermanos, es el corazón que hay. ¿Cuál es la motivación que tenemos a la hora de dar? Este muchacho, hermanos, podría haber hecho un razonamiento humanista que hubiera sido muy lógico y muy justo que hiciera. ¿Por qué tengo que darlo todo? ¿Por qué no nos juntamos lo de otros también aquí? ¿Y por qué yo tengo que dar mis 5 panes y mis 2 peces? Porque o sea, yo quiero ayudar nomás, pero no quiero darlo todo. Sin embargo, el joven entiende que de alguna manera la fe de ese joven y lo poco que dio puesto en las manos de Jesús abundó de una manera extraordinaria. Amén. Entonces, no tienes que ser rico, pero lo tienes que dar todo. Y ahí es donde nomás nos cuesta, ¿no? Porque nosotros generalmente, cuando habla el que reparte con liberalidad, no pensando en mañana, reparte nomás, porque el mañana no te pertenece. Dios tiene para cada día en la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, el Señor resuelve el problema de la comida. El Señor le dice, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando uno está en el Señor, esas necesidades ya están suplidas por el Dios. Dios es suficiente para nosotros, hermanos. No es el sueldo más Dios es suficiente para mí. No es mis ingresos más Dios es suficiente para mí. No, es Dios en su totalidad es suficiente para mí. Bendito sea nuestro Señor. Por eso damos, por eso nosotros nos desprendemos, porque sabemos que dependemos de un Dios maravilloso, amén, que nos tiene con todo lo que necesitamos para que nosotros podamos abundar en esto de dar. Amén. Entonces, el Señor hizo el milagro porque el muchacho lo dio todo. Hubo un corazón generoso y hubo un corazón abierto de parte del joven, y ese milagro, hermanos, ese milagro desató una tremenda bendición. No dice la historia qué pasó, pero yo me hago algunas conjeturas de repente, ¿no? Porque dice, si ustedes leen el resto de la historia que aparece aquí en Juan, dice que al final de ese milagro, después de que toda la gente comió en abundancia,
descubren que sobraron 12 cestas. 12 cestas con alimento que sobraron. Qué tremendo milagro, amén. Comieron 5.000 hombres más, todas las mujeres, los niños, y sobraron 12 cestas de pan. Yo desconozco el contexto personal del muchacho que aparece mencionado aquí, que ni siquiera aparece su nombre, ¿no? Y ese es otro principio que pudiéramos resaltar. Aquí el importante no era el muchacho, porque el muchacho podría haber dicho, oye, ¿cómo que aquí hay un muchacho? Yo tengo nombre, pues, di cómo me llamo, porque así, para que yo aparezca en la Biblia después, pues me mencionen. No, el muchacho, era un muchacho nada más. Ni siquiera es importante quién era. Pero yo me imagino que ese niño, ese muchachito, en la mañana supo que iba a venir el maestro a esa aldea, ahí cerca de su casa, seguramente, y salió muy ansioso de ver al Señor. Yo guardo mis recuerdos de cuando predicábamos en las campañas, al aire libre, o íbamos a un barrio, instalábamos una carpa y hacíamos campañas. Los primeros en llegar, hermano, eran los niños. Los primeros en llegar a cualquier evento son los niños, los muchachitos, ¿no? Y yo me imagino que ese muchacho supo que iba a estar el maestro predicando, y es lo que, bueno, seguramente llegó muy tempranito porque estaba en primera fila. Él escuchó el conversar de los discípulos del Señor, que eran los más cercanos de él. Por lo tanto, el muchacho estaba ahí en primera fila, estaba desde los primeros, y para estar ahí había que haber llegado temprano, ¿no? Y seguramente este muchacho salió, como todo el resto de la gente, muy temprano de su casa. Y yo me imagino que cuando el muchacho iba saliendo de su casa, a lo mejor la mamá lo agarró de un brazo y le dijo, oye, te vas, ¿y qué vas a comer? Y de ahí ella le debe haber preparado una loncherita, una mochilita, llévate esto, que te sirva para comer. Y a lo mejor le dijo, como algunas mamás le dicen a los niños antes de mandarlo a la escuela, y la colación es para ti nomás, pues no andes repartiéndola. No, a tu papá harto le cuesta. He escuchado algunas veces ese comentario por ahí. Pero este muchacho, hermanos, iba dispuesto a cualquier cosa con tal de estar cerca del Señor. Y llevó esa ofrenda hermosa para Dios. Dios nos ayude en esto, amén. Hay otra historia que es narrada en Primera de Reyes. Quiero solamente hacer el alcance porque en la Escritura hay muchas historias. Pero ahí en Segunda de Reyes es la historia del profeta Elías cuando fue a visitar a una viuda en tiempos de una gran hambre. Y esta viuda estaba preparando con lo que le quedaba el concho de harina y un poco de aceite, dice la Escritura, y esta mujer estaba preparando el último pan, y dice la Biblia en esos versículos, en esa historia que cuenta allí, de que esta mujer había decidido hacer ese último pan para comerlo ella con su hijo y luego dejarse morir. O sea, ya no había más de dónde sacar. Y llega el profeta a la casa de esa mujer y le dice, mira, ¿qué estás preparando? Y ella le dice, este último pan que voy a preparar para comer. Y el profeta le dice, prepárame ese pan a mí. Suena un poco extraño, ¿no? Hoy día decir eso. La mujer podría haberle dicho, prepárate tu pan. ¿Cómo? ¿De dónde? Si es el último pan, ¿qué me queda? Pero era el profeta de Dios, ¿no? Y la mujer humildemente le preparó el pan y se lo dio al profeta. Yo no sé, también no hay comentarios externos a esa historia, pero a lo mejor el muchacho le tiraba el vestido a la mamá y le decía, oye, mamá, ¿cómo le va a estar dando el pan si es el último pan que nos queda? Pero el Señor hizo un milagro cuando la mujer obedeció a la voz de Dios. Y ese tipo de acciones son extraordinarias, hermanos, en las manos de alguien cuando uno lo pone en las manos del Señor. Esta mujer tuvo aceite y tuvo harina de sobra. Empezó a llenar vasijas de aceite y usaba la harina y no se le acababa nunca. Bendito sea el Señor.
De esto hay muchos milagros, hermanos. Es hermoso poder dar a Dios, porque cuando uno abre esa puerta, esa compuerta de darle a Dios, de seguro, hermano, nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. Cuando uno le da a Dios lo que a Dios le corresponde, nunca te va a faltar en tus necesidades personales. Bendito sea el Señor. Amén. Y ahora quiero ir para ir ya cerrando. Por tanto, la razón principal del don de dadivosidad consiste en que seremos capaces de cada vez dar más a otros. Porque cuando uno da, Dios lo bendice. Dios de alguna manera bendice la vida del que da y lo llena de gracia, de bendición, y uno empieza a dar cada vez más. Debemos acostumbrarnos a hacer eso, hermanos, a dar para Dios, para que no nos falte. Bendito sea el Señor. Primero, el primer concepto que quiero desarrollar es que la dadivosidad es un don. No, en la iglesia, en nuestro contexto, la dadivosidad es un don, porque por el que Dios desea que obtengamos mucho para nosotros. Es un don que abre puertas a la vida personal nuestra. Dios nos bendice, en el que no se requiere que tengamos mucho, ya recién lo vimos. Amén. En el que nos ayuda a dar libre y generosamente. Siempre debemos dar. Que nos capacita para dar a fin de que podamos cada vez dar más. Cuando uno le abre la puerta a la generosidad para Dios, hermano, después es una bendición que sigue creciendo. Yo en una oportunidad, hermano, desde niño bueno, usted sabe, aquí vemos varios que nos hemos criado en la iglesia prácticamente. Y yo desde niño escuchaba una oración que es muy común dentro de los hermanos cuando uno va a orar por la ofrenda. Y es casi una frase repetida muy continuamente. Y es: Señor, al que no tiene, bendícelo para que en otra oportunidad pueda dar. ¿Se ha fijado que oramos así? Señor, oramos por aquellos hermanos que van a dar la ofrenda, y si hay alguien que no tiene, bendícelo, Señor, para que pueda dar. Y una vez escuché a una hermana, hermanos, que hizo una oración que yo la sentí tremendamente ungida de parte de Dios. Y esta hermana oró simplemente de esta manera: Señor, bendice al hermano que va a dar, y al que no tiene, repréndelo, Señor. Repréndelo, porque si no tiene es porque no da. Sencillamente, si no tiene es porque no da, porque el que da, tiene. Siempre el que da va a tener. Y yo dije: Señor, esta mujer lo está diciendo con un palo tremendo, pero tiene toda la razón. Hermano, la hermana estaba reprendiendo al que no tenía. Porque si no tienes, porque no da. Es una resultante natural en el reino. Es una ley natural del reino. Bendito sea el Señor. Más adelante en otro don vamos a estar hablando acerca de las leyes que mueven los secretos de Dios, ¿no? El reino de Dios. Otro aspecto, como la dadivosidad es un don, el don tiene un propósito. El propósito particular del don de dadivosidad consiste en suplir las necesidades del cuerpo de Cristo y suplir las necesidades de sus miembros. Cuando nosotros damos, estamos supliendo necesidades del cuerpo de Cristo. Principalmente, por supuesto, también nuestra generosidad avanza y abarca a otras personas también, pero se inicia allí. El propósito particular de este don consiste en suplir las necesidades del cuerpo de Cristo, porque en eso se engloban los textos que acabábamos de leer en 2 de Corintios y en Filipenses. Amén. Tiene que ver con la ofrenda que dieron los hermanos a los santos, o con la ofrenda que dieron para suplir algunas necesidades. Amén. Y otro pensamiento, como punto 2, el don de dadivosidad se da a los creyentes. ¿Por qué, hermano? Porque a través de él se suplen las necesidades del cuerpo, primeramente.
es una forma en que los creyentes pueden obtener recursos para la iglesia. ¿Amén? Qué interesante, que dando obtenemos más recursos. Y la gente que da, bueno, y esto nos ocurre siempre, hermanos, uno se siente muy confortado cuando da, cuando es bendecido. Quiero contarles un testimonio que yo viví muchos años atrás. Estábamos, fue en la década recién comenzando el 2000. Y nosotros con la iglesia de Belloto, en esa época estábamos trabajando con los pastores allí en la iglesia de Belloto aquí, hicimos una caravana misionera al sur de Chile y fuimos a Valdivia. Y estuvimos apoyando una iglesia en Valdivia. Y fue un tiempo muy hermoso, toda una semana en donde los jóvenes hicieron evangelismo, hubo toda una dinámica preciosa. Estoy pensando en el futuro hacer un trabajo así, o que los jóvenes nuestros puedan tener la posibilidad de ir y apoyar a otros grupos que a veces están más carentes que nosotros en términos del apoyo que pudiéramos dar para el evangelismo, el trabajo, etc. Y bueno, estuvimos allá toda una semana, fuimos como con 30 jóvenes de la iglesia y estuvimos allí toda esa semana y yo estuve ministrando específicamente a los pastores, estuve apoyando, y el pastor tenía un ayudante de pastor que era el esposo de la hija, ¿ya? El matrimonio de su hija, de la hija del pastor, eran los pastores ayudantes allí en la iglesia y ellos hacían de todo, y ellos tenían una pequeña pieza, una pequeña casita sobre el púlpito, en el aposento alto ahí, por detrás de la iglesia había que subir y todo eso, era muy bonito. Bueno, el caso es que este joven un día me dice, pastor, yo quiero pedirle un favor a usted. Me dice, sí, le digo yo, dime. Es que sabe que yo quiero comprarme un bajo, me dice. Yo quiero comprarme un bajo, un instrumento, ¿no es cierto?, para tocar en la iglesia. Y yo quiero llevarlo para que lo vea ahí en la tienda, me dice, y para que ore. Ya, le digo yo. Lo acompañé a la tienda y ahí había un bajo que en esa época costaba 240,000 pesos. Nunca me voy a olvidar, porque esas cosas que pasan, ¿no? 240,000. Entonces yo le dije, ya, siempre los milagros, le dije yo, hay que hacer una acción de fe, le dije yo. ¿Cuánto tienes tú para este bajo? Entonces me dice, yo tengo la mitad, pastor. Tengo 120,000 pesos aquí. Ya, le dije yo, vamos a orar para que el Señor te envíe lo que te falta. Y hicimos un loco ahí en la tienda porque pusimos las manos en el bajo y yo le dije, Señor, oro para que este bajo, Señor, sea cuidado para este hermano, etcétera. Hicimos una oración ahí en la tienda, la gente pasaba, nos miraba, pero nosotros oramos por el bajo y nos fuimos para la casa porque el Señor nos hizo caer del cielo la plata, ¿no? Entonces nos fuimos para la casa y yo quedé, bueno, y uno queda como con la bala pasada. Yo dije, Señor, ¿de dónde le saco para que yo quería bendecirlo? Bueno, pasó la semana y el día que nos veníamos, en la noche anterior yo prediqué en la iglesia, fue un domingo en la noche, estaba lleno, estaba precioso ahí, prediqué esa noche para cerrar todo nuestro trabajo y cuando terminamos de predicar, este joven se acerca y me dice, pastor, yo quiero hablar con usted, lo espero arriba en mi pieza, quiero conversar con usted. Y subí con mi esposa, ella se acuerda de ese momento, y subimos y me dice, pastor, yo tengo algo para usted, me dice el joven. Y se acerca y me toma la mano y me pone, era un dinero que puso en mi mano. Y yo tomo el dinero, hermano, en la mano y me doy cuenta, eran 120,000 pesos. Y yo le dije, yo entendí lo que él me estaba ofrendando, hermano, ¿no? Y yo le dije, ¿qué quieres tú? Le dije yo así. Y él dijo, yo quiero mi bajo, pastor. Me dice así. Entonces, en ese momento, hermano, vino una palabra profética sobre mí, para él. Yo le dije, no solo tu bajo,
Dios te va a dar una iglesia grande, le dije yo, y Dios te va a dar un hijo. Y mi esposa se para como trampolín, hermano, porque ellos no podían tener hijos. Ellos, había un problema allí de salud, y mi esposa, ella se va a acordar ahí, se para como un trampolín y empieza a orar con la mano de mi esposa en el vientre de ella. Oramos por eso, y hubo un momento muy hermoso, y nos fuimos. Nos vinimos, y yo me vine con esos 120,000 pesos, hermano. Y bueno, ocurrió que justo había una misionera aquí, y yo agarré esos 120 porque yo dije, esto no es para mí. O sea, yo entendí, hermano, que eso... Bueno, y los bendijimos a esa misionera, qué sé yo, hicimos varias cosas. Me dan un segundito, hermano, porque necesito poner la batería del computador. Ya. Ahora sí. Ya, entonces, hermanos, bueno, pasaron como 2 semanas, y un día recibo una llamada telefónica de este joven, y escucho al otro lado de la línea un sollozo nada más. Este joven lloraba. Y yo le digo, hermano, ¿qué te pasó? Y él me dice, pastor, estaba llorando de gozo en realidad, y me dice, pastor, adivine qué tengo aquí en mi mano. Yo le dije, ¿tienes el bajo? Sí, pastor, acabo de irlo a comprar. Resulta que después de que usted se fue, vino un hermano del sur que ni siquiera me conoce, hermano, y me traía los 240 para que yo comprara el bajo. Bueno, esas cosas las hace el Señor. No tengo otra respuesta, amén. Y como al mes después, nos llaman ellos dos, y venían llegando del ginecólogo, hermanos, y el Señor ya estaba embarazada ella, el Señor había abierto su matriz, y ellos hoy día, bueno, ya tienen como 3 o 4 hijos, 3 hijos creo que tienen. Una tremenda bendición, hermanos. Todo eso por causa de que Él dio. Yo no le pedí, hermano, yo no le dije, tú tienes que ofrendarme eso. Eso salió de su corazón y yo pude bendecir a otra persona con eso. Pero esas son las cosas que hace el Señor. El Señor abre el corazón cuando uno da, y Dios no se puede quedar tranquilo cuando ve que uno da, y da de corazón, y da todo lo que tiene que dar. Eso es dar con liberalidad. No es meterse la mano al bolsillo para buscar el vuelto, hermano. Perdóneme que le diga así. Es cuando uno da con ese sentido de sacrificio. El mismo apóstol Pablo, cuando recibe una de las ofrendas que él recibió, él dice, recibí todo lo que ustedes me enviaron, y es un sacrificio acepto, olor fragante, un sacrificio aceptable delante de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Dios nos ayude, hermanos, en esto a poder aprender cada día más a dar para Dios, no pensando en el mañana, sino que pensando en la necesidad que Dios necesita suplir, porque Dios va a suplir lo que a nosotros lo que nosotros necesitamos. Amén. Bueno, aquí estamos terminando la clase de hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta que alguno de ustedes quiera hacer. Ahí está. No sé si hay alguna consulta que ustedes tengan. ¿Sí? Bueno. No, va a decir, no está el pastor Norberto, voy a moleste. Y yo le hago siempre preguntas. ¿A dónde está el pastor Norberto? Este que escuché. No, Claudio. ¿Me escuchaste? Sí, pues escuché.
Te voy a hacer una pregunta Siempre más se, molestante, siempre no se otra. pregunta el pastor Norberto. No. Hoy día no te voy a hacer ninguna pregunta, solamente felicitarte. No, yo no les he contado, bueno, yo cuando estuve en el campo misionero viví experiencias muy fuertes con respecto a dar, porque cuando uno vive en esto, uno puede ver la mano del Señor, ¿no? El que va al campo misionero se ofrenda a sí mismo. Y Dios abre ventanas que uno no se imaginaba y es una tremenda bendición poder aprender. Y yo aprendí mucho, hermanos, en alguna oportunidad se los he comentado. Yo aprendí mucho de Andrew Kiria, que era un compañero con el que yo trabajaba en el campo misionero, un misionero de Uganda, que venía de un contexto totalmente distinto al nuestro, pero me di cuenta de que ellos tienen una concepción muy distinta del dar. Nosotros tenemos una concepción diferente del dar. Generalmente, aunque es voluntario, es demasiado voluntario para nosotros. O sea, en términos de que no damos sin entender a Dios, en realidad. Pero cuando uno da entendiendo a Dios, este joven, bueno, ya no es joven, sí, era un poquito menor que yo nomás, nos tocó trabajar con él y en una oportunidad estábamos evangelizando en la calle, porque eso hace un misionero, ¿no? Salíamos a la calle a evangelizar y ese día había una cruzada, un evento muy grande con Rodney Howard Brown en el Indoor Stadium, allí en Singapur. Y nosotros salimos a invitar gente para que fuera a ese evento y andábamos el equipo misionero, que éramos 3. Era Andrew Kiria, Luis Moya y yo. Y anduvimos todo el día en la calle, hermano. Todo el día. Era con un calor que hace en Singapur, porque en Singapur sí hace calor. Y andábamos allá y todo el día. Y llegamos en la tarde. Mi esposa ya se había ido con las niñas al Indoor Stadium y nos tenía reservado un lugarcito allí. Había puesto chalecos y cosas, mochilas para reservarnos un lugar en la parte alta. Y nosotros llegamos y entregamos nuestro trabajo, qué sé yo, dimos el informe de dónde habíamos andado. Todos los misioneros llegábamos más o menos en la misma hora y nos fuimos a sentar. Hermano, habíamos andado todo el día en la calle. Habíamos gastado dinero en movilización, en todo, y llegamos casi 0 pesos, o sea, 0 pesos al Indoor Stadium. Y empezó el culto, y cuando empezó el culto, llegó el momento en donde hicieron una ofrenda. Y yo no tenía para dar. Y Luis Moya tampoco tenía para dar. Y Andrew Kiria menos. Ninguno de los 3 teníamos para dar. Y en eso dice el hermano, vamos a recibir la ofrenda. Y Andrew Kiria, hermano, yo lo noté, entró como casi en una desesperación. Me dice, no tengo dinero, me dice así. Yo le digo, sí, yo tampoco. Yo se lo dije con la naturalidad propia de un latinoamericano en la iglesia. Pero él era un ugandés. Y él me dice, es que no puede ser eso, me dice. Yo le digo, ¿cómo que no puede ser si no tengo? Pues le dije yo, y anduvimos todo el día, y por último anduvimos ofreciendo nuestras vidas, y me puse medio teólogo con él. Y él me dice, no, me dice, tú no entiendes. Es que no podemos venir ante el Señor sin traer nada, me dice él. Y se afligió al punto que cuando empezaron a pasar los jóvenes, los mujeres con los canastitos para dejar la ofrenda, yo noto que él agarra su reloj y era un reloj con historia. Bueno, algunos de ustedes saben la historia, y era un reloj con mucha historia, porque ese reloj lo había recibido el abuelo del primer misionero que visitó la aldea de Jinja, en Uganda, y que estableció la iglesia, y el abuelo de él fue el primer pastor, y cuando el misionero se fue a Inglaterra de nuevo, le dejó como una señal, un reloj suizo, que era a cuerda, un reloj carísimo, y se lo dejó a este pastor. Y el pastor después se lo dio a su hijo, que era el papá de Andrew,
Y cuando Andrew decide salir al campo misionero, que fue el primer misionero que envió esa aldea, el papá de Andrew le dice, hijo, llévate esto como una señal. Esto lo recibimos del primer misionero que llegó acá. Y se lo puso el reloj y salió. Y yo sabía esa historia porque él me la había contado. Y en eso yo veo que él se empieza a sacar el reloj, hermano, y a mí me descolocó eso. Yo le dije, tú estás loco, ¿cómo vas a dar eso? Tú sabes lo que significa ese reloj. Y él dice, sí, pero es que yo no puedo estar en un culto sin dar, perdóname. Y vi como el reloj cayó en esa canastita, hermano, y yo no di nada. Entonces, eso a mí me descolocó. Bueno, me dejó muy mal, porque empecé a sentir la reprensión de Dios, amén, del Espíritu. Esa noche casi no pude dormir, porque yo dije, Señor, yo no entiendo esto, yo quiero entenderlo. Para mí era lo más común y normal no dar. Y bueno, en ese momento, yo siempre lo digo de manera de broma, aunque no fue broma para mí, ¿no? Yo a las 4 de la mañana estaba de rodillas al lado de mi cama, entregando mi vida a Cristo, haciendo la oración, Señor, te acepto en mi corazón, porque ni cristiano me sentía, hermano, al lado de este hermano. Y yo decidí hacer un gesto, yo dije, Señor, nunca más. Y al otro día, a primera hora, yo llamé a la organización del evento y le dije, yo necesito ir a ofrendar porque ayer cometí un error, no llevé mi ofrenda, le dije yo. Y yo necesito que ustedes me den la posibilidad de ofrendar por el día de ayer. Sí, me dice, está en tal oficina, en tal iglesia, tenemos una oficina. Y lo otro que yo les dije, yo necesito rescatar un reloj. Ah, sí, a las 11 de la mañana van a estar puestos allí para la venta todas las cosas que llegaron, porque no solo llegaron relojes, anillos, pulseras, llegaron varias cosas. Ya, le dije yo, y fui, y llego a ese lugar, y lo primero que hice fue ofrendar. Nunca me voy a olvidar, eché $20 ahí en una alcancía que tenían los hermanos. Y luego me fui a una ventanilla donde tenían todas las cosas debajo, y yo conocí el reloj. Yo le dije, ese reloj. Menos mal que costaba $20, hermano. Lo habían puesto a ese precio. Yo no sé si sabrían, no sabían nada de la historia de ese reloj. Entonces yo agarro el reloj y me voy a donde Andrew y le digo, Andrew, te tengo una buena noticia, le dije yo. Y le tomo su mano y le pongo el reloj en su mano. Y cuando él mira el reloj, me dice, ¿qué es esto? Le dije yo. Y yo le digo, ¿es tu reloj? No, me dice, esto no es mío. Y yo quedo más admirado, miré su mano y le dije, sí, es el tuyo. No, desde ayer este no es mío, me dice. Me mató más, hermano. Yo, desde ese momento, dije, oh, esto ya ahí, si no entendí ayer, Señor, menos entiendo ahora. Fue otra noche sin dormir, hermano. Y él me dijo, ahora es tuyo, ¿tú pagaste por él? Sí, es tuyo entonces. Y tú sabes la historia de ese reloj, me dijo. Así que nunca lo pude usar, hermano. Una vez que lo intenté usar, me quemó la mano, hermano. No, lo digo de broma, pero yo dije, Señor, yo tengo que aprender esto. Este es un principio, porque la persona de verdad se había desconectado de lo que había dado. Esa persona que da y después quiere saber qué se hizo con su plata, hermano, este hombre dio y se desconectó al punto de renunciar. Yo no sé qué historia qué le habrá dicho a su papá volviendo después a la aldea. Y bueno, llegando yo a Chile, le contesto mismo a mi papá y se lo regalé a mi papá el reloj. Mi papá lo usó hasta el día que falleció y yo se lo saqué ese día y lo tengo guardado. Hace poco descubrí que ya no funciona, así que no sé qué sería, si hay que llevarlo a algún... Aquí no existen técnicos ya de eso, pero quiero algún día llevárselo para que él vea la posibilidad de llevarlo a Suiza para arreglarlo, pero esa historia, hermanos, a mí me marcó la vida. Y yo le dije, Señor, nosotros tenemos que aprender este principio, por eso somos pobres. Por eso este hermano venía de un contexto mucho más pobre que el nuestro, hermano. Sin embargo, era una iglesia que abundaba en bendición para su misionero. Y hoy día él es misionero en Alaska, hermano.
un ugandés, misionero en Alaska, hasta el día de hoy él es misionero, y ministra a la iglesia. Bueno, él todavía tiene contacto con nosotros. Para mí es una bendición, al punto que yo le dije al Señor esa vez: Señor, si la entrada al cielo es por comparación, no se te vaya a ocurrir ponerme al lado de este hermano, porque me quedo afuera, hermano. Gente que son verdaderos, hermanos, gigantes en la fe. Tenemos que aprender mucho de la gente. Una señal de fe es una persona que da. Una señal profunda de fe es aquel que da y reparte con liberalidad, libremente. Reparte y da, no se preocupa del mañana. No se preocupa de que estamos en pandemia, de que qué va a ser mañana, que no va a haber comida. No, hermano. El que le pertenece al Señor sabe que sus necesidades están cubiertas, porque en la oración de Cristo lo prometió. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Danos el pan nuestro de cada día. No dice danos el pan del mes, danos el pan de cada día. Damos gracias al Señor. Amén. Bendiciones, mis amados. Estamos ya concluyendo la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta, la puedan hacer. Si no, ya hubo hermanos que al final no se conectaron, ¿no? Echo de menos a Carolina, Cristian. Bueno, Alejandro no se conecta regularmente en la clase. La hermana Paula, ella todavía está con esa situación, Pastor Norberto, porque ella está los otros días, ¿no? Sí, Paula Godoy, ¿te refieres, Pastor Claudio? Sí. Sí, no sé por qué hoy día no se conectó, la verdad. Se entiende ya, que... Es que ella los jueves tenía una situación con el tema de conectarse con un... No, eso ya fue superado porque... ya, qué bueno. Como tenemos una hora, ella puede hacerlo con su celular. El tema de que ella no tenía computador, pero ahora lo puede hacer de su celular. Ya. Ya, no, está bien. Gloria al Señor. Pues vamos a orar para darle gracias al Señor en esta noche. Y mañana los jóvenes se reúnen, los jóvenes que están aquí presentes en la clase. Acuérdense, mañana tienen su cita con Contracorriente. El sábado vamos a tener nuestro culto especial de alabanza, y no se olvide, el próximo sábado, sábado 6, creo que es, Pastor Norberto. Así es, Pastor Claudio, 6. Sábado 6 estamos celebrando nuestro 3er aniversario. Tenemos 3 añitos recién, pero nuestro 3er aniversario, hermano. Qué bendición. Así que les animo a estar orando por esto. Bueno, ahí vamos a ver que va a haber algo especial. Tenemos un invitado ese día. Así que el Señor nos bendiga mucho. Amén. No sé si hay alguna otra información, Pastor Norberto. El lunes los varones, ¿no? Sí, los lunes. Bien. El lunes nos reunimos los varones. La fuerza... No, iba a decir, no. ¿Qué iba a decir? La fuerza bruta. Se reúnen los varones a la vanguardia. Así se llama el grupo de varones en la Asamblea de Dios, hermano. Varones a la vanguardia. ¿Ya? Somos carne de cañón. Vamos adelante. Bendito sea el Señor. Así que este lunes nos toca a nosotros, al lunes siguiente a las damas, y así vamos a ir en nuestro tiempo. Amén. Así que Amén. Mañana los jóvenes, el sábado nosotros, la comunidad Agape, se reúne para alabar al Señor y glorificarle a Él. Amén.